misión de la iglesia y para esta comunidad cristiana, esta casa, es mostrar el corazón del Padre a la humanidad. Sí. El corazón del Padre a la humanidad es su salvación. Él ama a la humanidad. Él ofrece perdón, ofrece misericordia. Así es. Entonces somos una casa misericordiosa. Somos una casa que mostramos el amor de Cristo con cosas prácticas. Nada vale predicarles así la palabra sin mostrarles cómo se hace. Jesús dijo también, haz tú lo mismo, cuando les dio de alimento a todos esas 5,000 personas. Entonces, la iglesia tiene esa misión de mostrar su corazón. Y la forma más sublime, más alto que el Padre mostró el corazón hacia la humanidad cuando dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, que eso fue lo máximo. Entonces la iglesia está llamada exactamente para mostrar el corazón del Padre a la humanidad. Todo lo que sea posible para llegar al corazón de la persona, porque sabemos que estamos aquí para cumplir lo que el Padre nos encomendó, ser una solución y una respuesta a una persona que está en necesidad. Bueno, yo conocí al Señor, aunque crecí en un hogar cristiano, puede decir, porque formada por una mamá que siempre me llevó desde niña. Si yo hago recordatorio desde mi infancia, pues fue siempre dentro de la iglesia. A la edad de 14 años, Dios utilizó la vida de mi pastora en un martes, me recuerdo. Yo recuerdo que después de que ella predicó e hizo el llamamiento al altar, yo entregué mi vida a Jesús. Desde entonces le sirvo al Señor. A la edad de 17 años decidí, porque había un fuerte llamamiento en mi corazón, ir y prepararme en una escuela bíblica, el Instituto Bíblico Magdiel en la ciudad de Matamoros. Para mí era un poco imposible realizar ese anhelo, ese deseo, esa pasión, porque mi mamá era una firme creyente, pero mi papá no. Y yo decía, él jamás me va a dejar ir, porque la cultura de nuestra casa era que la única manera como una hija salía de la casa era que se casara. Era la única manera como tú ibas a salir de tu casa. Pero qué tremendo es saber que cuando Dios pone su mirada en ti, no solamente Él se encarga de las cosas pequeñas, sino también de las cosas grandes. Recuerdo que mi mamá llorando me dijo, tienes mi apoyo. Y aquel hombre, mi papá, que yo pensaba que me iba a decir, no, ¿cómo te vas a ir? Mirándome a los ojos y con lágrimas en sus ojos, me dice, estoy tan orgulloso de ti. Porque aunque yo no he podido enseñarte el camino de Dios, tú has elegido lo mejor, lo que te ha enseñado tu mamá. Hasta donde yo pueda te voy a ayudar, te voy a apoyar. Y en el año 75 inicié el estudio. Me fui a la escuela bíblica, estuve 2 años, me gradué el 77. Los próximos años estuve predicando en lo que era el Valle, lo que era Houston, Robstown y muchas ciudades. Estuve ayudándole al pastor Pedro Emiliano en Odessa. Y estando allá, en Odessa, Dios comienza a inquietar mi corazón, porque se abría la puerta de que me ofrecían una iglesia allá, si yo quería pastorear. Pero yo quería saber que el paso que yo diera era realmente lo que Dios quería para mi vida. Cuando yo estaba en Odessa y me ofrecen esa iglesia, yo quería tener certeza de que era Dios el que quería que yo me quedara allá. Para ese entonces, yo no soy la más pequeña de mi casa. Ya todos mis hermanos se habían casado, pero yo era la única que quedaba. Y recuerdo que yo dije, yo voy a ir a ver a mis padres. Yo me reportaba aquí a la junta de pastores que había en ese entonces, el hermano de la Rosa, Salvador de la Rosa, que pastoreaba en Río Hondo. Había una junta mensual donde nosotros como ministros teníamos que dar contabilidad. Y recuerdo que dije, Señor, yo voy a ir a esa junta. Si no hay nada en el valle para mí, sabré que tú me necesitas acá en el West de Texas. Para mi sorpresa, cuando yo llego a la junta, estaban dirigiendo y estaban hablando de las ciudades que no tenían obra.
Asamblea de Dios. Y me miran a los ojos y me dicen, Juanita, ¿no has considerado la feria como un medio para iniciar una obra? Como yo se lo había preguntado al Señor, yo lo vi como una confirmación. Y en el año 79 dimos inicio por la calle 6 en una casita que se estaba cayendo encima de nosotros. Hasta el día de hoy vive la hermana Villa Gómez. Todavía vive como un testimonio de que ella fue la primera persona que se unió. Recuerdo que ella y yo orábamos porque era todo lo que podíamos hacer, la verdad. No había gente, aunque invitábamos, hacíamos nuestro trabajo, no teníamos personas, pero ahí dio inicio la obra, en el año 79. Conocí a una muchacha que era la presidenta de todos los ministerios de jóvenes en la sección, desde Brownsville hasta Roma, Texas, de las Asambleas de Dios. Y ella llegó promoviendo una actividad en el mes de agosto. Pues conocí a esta jovencita, platicamos, y la vi ella bien firme, la vi a ella bien confiada de sí misma, que estaba guiando y dirigiendo toda la actividad a nivel seccional de los jóvenes. Y ella se acercó conmigo para platicar. Y pues yo no sabía muy bien cómo dialogar muy bien el español, pero ahí entre mocho mi español, hablé con ella y luego ella me dio su dirección. En aquellos años no había celulares, no había computadoras, no había redes sociales, y me dio su dirección y su número de teléfono para que yo lo escribiera. Y cuando regreso de ese viaje misionero evangelístico, donde yo prediqué en los ranchos, prediqué en los ejidos, en pueblos grandes, entonces yo regresé otra vez a Texas y comencé a predicar en las iglesias de aquí de la región, de aquí del valle. Y entre esas iglesias pues tocó de que yo quería predicar en un pueblo llamado La Feria, Texas. Me presenté con la pastora de la iglesia y era esa misma joven que era presidenta de los jóvenes que yo conocí hace 2 años, que me dio su dirección, me dio su número de teléfono, pero nunca me dio valor para escribirla porque no sabía qué decir en español. Bueno, para hacer la historia más corta, nos enamoramos. Yo sé que hay mucho más envuelta en la historia y nos casamos el día 4 de febrero de 1984 y nos permanecimos aquí de pastores, donde hemos estado desde entonces. Durante estos 40 años, la Feria Christian Center se ha extendido, o Centro Internacional de Alabanza ahora, se ha extendido ya más allá de los litorales de la comunidad en la Ciudad de la Fe. Entonces nosotros comenzamos a enfocarnos en extendernos más allá de las 4 paredes. Mi suegra, la hermana Fuentes, sintió de Dios ir a Matamoros para orar por unas familias ahí en la colonia donde ellos vivieron por muchos años, donde mi esposa también salió de ahí, de esa colonia, y comenzó a ministrar a familias, a orar por ellos, les llevaba mandaditos. Comenzó a ir ahora cada semana. Y ahí se estableció un grupo donde ella comenzó a ministrar a ese grupo, enseñándoles la palabra de Dios, y comenzó a darse una formación más con categoría. Entonces se formó la iglesia en Matamoros, Tamaulipas. Simultáneamente, la secretaria de aquí de la iglesia en ese tiempo, la hermana Eloísa, también comenzó a ir a Río Bravo, donde ella creció, y comenzó también igual a ministrar a una familia. Y de ahí comenzó también otro grupo de gente y se le dio formalidad al grupo. Y así es como se comenzó a extender entonces hacia afuera de las 4 paredes. Y el día de hoy, esas mismas iglesias, por ejemplo, Río Bravo ha dado nacimiento a 2 obras más. Es Reynosa, que es Porter Hill, sí, A3 y Tampico. Luego otras se han añadido aquí al presente. Aquí en Estados Unidos tenemos también otras iglesias que se han añadido al presente. Esta casa da cobertura alrededor de 8 iglesias. Esa es la forma como se ha expandido el ministerio. ¿Por qué?
porque siempre Dios nos habló desde un principio que este lugar sería un semillero, que sería una forma, un medio que Dios iba a utilizar para dar nacimiento o para dar abrigo a otras obras. Y es lo que hemos estado viendo en estos últimos años. El impacto que la iglesia ha tenido en la comunidad pues ha sido en varios aspectos. Como hemos mencionado anteriormente, que quisimos nosotros salir de las cuatro paredes. Y la forma como hacerlo era pues ser con un evangelio práctico. Y era de proveer a la comunidad tales cosas como una canasta básica, darles alimentos, servirles como lo que hicimos por 14 años de servirles en el mero día de Acción de Gracias un plato bien servido. Entonces de ahí comenzó a nacer otras extensiones, tales como células. Comenzamos a extendernos para que el evangelio se predicara dentro de las casas, y las células los llamamos casas de paz, y eso está funcionando aquí en la iglesia. Si nuestro mensaje se concreta solamente de aquí, de este púlpito, pues entonces tenemos un alcance muy limitado. Pero es a través de esas extensiones, de esas casas, de esos hogares que se abran, con personas que ya han tenido la formación, que saben lo que es el compromiso, que saben lo que es el llamado, el manto de Dios sobre sus vidas, que entonces la casa sigue operando. Lo otro que ha impactado también, no nada más nuestra ciudad, sino pues a los alrededores, es que por los últimos 23 años, esta casa ha celebrado Mujeres de Propósito y Destino. Es una conferencia anual, interrumpidos 23 años llevándose a cabo. Este año cumplimos 24. ¿Por qué Mujeres de Propósito y Destino? Porque creo que cada persona en este planeta tenemos un por qué estamos aquí. Tenemos una razón. Nadie vinimos aquí por accidente. Dios nos ha hecho nacer con un propósito. Entonces, nos visitan mujeres de muchísimos estados, aquí de la Unión Americana, de México, de muchísimas partes de aquí de la frontera, de Monterrey, han venido de Panamá, han venido de Brasil. Nos han, o sea, se han congregado. Lo otro, que Dios nos ha dado la oportunidad de traer ministerios que han impactado aquí al valle. Dios nos ha dado la oportunidad de equipar mujeres. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. No se trata solo de nosotros, la casa, se trata del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Entonces, el trabajo que hacemos no es solamente aquí local, es un trabajo que impacta muchas generaciones, muchos lugares. Bueno, quisiéramos decir que cuando uno entra al ministerio, especialmente cuando empezamos, pensábamos que todo lo sabíamos y que todo iba a ser color de rosa, pero no. Creo que una de las crisis más fuertes que nos ha tocado vivir en el ministerio como matrimonio, como familia, como siervos de Dios, fue que en el 2015 fui diagnosticada con cáncer de mama. Eso vino a sacudir nuestras vidas. Fue un impacto que no esperábamos, que nunca, ni en un sueño yo me imaginaba vivir una experiencia tan horrible como la que vivimos. Pero Dios en su misericordia fue tan grande, tan maravilloso, que uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es tu única opción. Y mientras el diablo nos gritaba muerte, pues Dios hablaba vida. Era tan fácil rendirme, era tan fácil decir mi tiempo en la tierra se acabó. Pero había tanta palabra profética hablada sobre mi vida que era imposible aceptar que el tiempo se había terminado. Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer y Dios me preguntara una vez más, ¿qué te gustaría hacer? Le diría, volverte a servir, Señor. Volver a aceptar tu llamado, porque es lo mejor que nos ha pasado en estos 40 años. Ver nuestro matrimonio unido,
ver nuestras 3 hijas sirviendo a Dios, ver a nuestra nieta, nuestro yerno incondicional. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Y un pueblo hermoso que nos ama y está a brazo partido con nosotros. Tenemos pura artillería pesada. Es todo. Lo que puedo decir yo es mantenerte enfocado. Mantenerte enfocado, sí, y estar convencido de que Dios te ha llamado para su servicio. Porque yo sé que hay siervos de Dios, ministerios, que son predicadores jóvenes, que se encuentran en momentos de duda, de crisis. Yo les quiero animar. Afirma tu corazón. Mantente enfocado. No te impacientes por aquellos que van adelante y corriendo y uno está pues con lo poco. No tengas envidia de otras personas. Sé tú mismo, confiado en aquel que te ha llamado, enfocado, mantente enfocado. Recuerdo muchos años atrás había un obispo que venía de Accra, Ghana, África, West Africa, Bishop Ampia. Y recuerdo que él tenía una frase que siempre nos exhortaba. Después que nos daba una regañada, nos exhortaba, ¿no? Y nos decía, just be faithful, con ese acento grueso de África. Simplemente ser fiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la Escritura exhorta, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mantente enfocado. Y yo lo que puedo decirles es que estoy sumamente orgullosa de cada uno de ustedes, que les amo, gracias a los ministerios, a nuestros hijos que son nuestras extensiones, gracias a cada iglesia, a cada pastor, son nuestros hijos, les amamos. Y su amigos, fidelidad de ustedes nos llena el corazón y estamos súper orgullosos del trabajo tan excelente que ustedes hacen. De cada uno, incluso esta celebración, es el fruto y el trabajo de cada uno de ustedes. Así es que esto no para aquí, seguimos para adelante, que vengan 10 años más y aquí estaremos contando la historia de la fidelidad de Dios. Amén.